A continuación voy a dar paso a una conferencia bien interesante también que se trata del desarrollo de un producto fitoterapéutico con el estudio del caso que es cannabis medicinal. Esto está a cargo del doctor John Freddy Hernández Montaño, director técnico Laboratorio Lafarbe, Fundación Laboratorio de Farmacología Vegetal. Ya lo tenemos aquí en pantalla. Doctor John Freddy, un saludo muy especial. ¿Cómo estás? Bienvenido y la palabra es toda tuya. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Con gusto. Bueno, cuéntanos entonces cómo vas a iniciar tu conferencia y te doy paso. Adelante. Perfecto, muchas gracias. El día de hoy pues queríamos compartir nuestra experiencia y pues básicamente la experiencia de los últimos años en el tema de cannabis medicinal desde el laboratorio Lafarbe y pues también desde la experiencia de la industria del cannabis en la que tuve la oportunidad de estar algunos años desde el tema agroindustrial y de producción de derivados. Entonces, este es como un recuento de todo, o sea, un resumen de lo que seguramente la mayoría de ustedes han venido escuchando, que conocen alrededor del cannabis, también con una integración alrededor de los temas regulatorios con INVIMA y pues con las etapas o fases de investigación y desarrollo para llegar a ese producto fitoterapéutico aprobado por INVIMA. Les decía que pues, sí, lo primero que siempre, el primer tema que siempre abordamos desde la investigación básica, desde un producto fitoterapéutico, es con qué tipo de metabolitos estamos trabajando, ¿no? Para nosotros siempre es muy importante tener esa claridad, ya que pues la diferencia entre metabolitos primarios y secundarios, como ustedes la conocen, pues básicamente los primarios incluyen todos los metabolitos, los compuestos que participan en la bioquímica de la planta, en las funciones primarias de la planta, incluyen los carbohidratos, lípidos, péptidos, ácidos nucleicos, mientras que los metabolitos secundarios son todos estos compuestos que están relacionados o que regulan la interacción de la planta con su entorno, ¿no? Entonces, bien sea ejerciendo acciones atrayentes o repelentes frente a agentes externos, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta qué tipo de metabolitos estamos trabajando dentro de nuestra proyección de producto fitoterapéutico, ya que en función de esta condición, pues van a haber alteraciones factores que van a incidir directamente sobre la materia prima vegetal. El siguiente, por favor. Los cuales están relacionados pues con factores que van desde los temas genéticos, de cultivo, de procesamiento. Entonces, todos estos factores tienen una influencia directa sobre los niveles de los metabolitos, también la edad de la planta, el órgano de la planta de donde se va a hacer la extracción de ese extracto, fracción o principio activo, que lo podemos denominar de una forma más general. Entonces, relacionado pues con los factores genéticos de la planta, pues tenemos los diferentes variedades como tal de la planta, también mutaciones y hibridaciones que pueden alterar esos niveles de metabolitos. En el caso de las plantas de cannabis, pues se ha venido trabajando bastante en los últimos años y tenemos plantas que tienen mutaciones en las rutas metabólicas de producción de cannabinoides, que vamos a hablar un poquito más adelante, en las cuales se han realizado modificaciones sobre la THCA sintasa o la CBDA sintasa. Entonces son plantas que están orientadas ya directamente hacia la producción de un metabolito en específico para que sea cannabis psicoactivo o no psicoactivo, ¿no? Los factores ecológicos, pues que realmente
Todos conocemos que el clima, el nivel de luz, altitud, los niveles nutricionales inciden directamente sobre la producción de metabolitos, así como los órganos y la edad. Y finalmente, pues que es algo que es muy relevante durante el desarrollo del producto, del principio activo y del producto terminado como tal de la forma farmacéutica, es el tema de alteraciones durante el procesamiento o almacenamiento, ya que reacciones de oxidación, enranciamiento, la volatilización o pérdida, por ejemplo, de los terpenos, de los aceites esenciales, pues me puede afectar a mí el desarrollo del producto y la estandarización. En el tema de dentro de cannabis, pues se han identificado la mayoría de grupos de compuestos químicos que convencionalmente encontramos en las plantas, como fenoles, compuestos nitrogenados, tenemos una gran variedad de terpenos y pues el grupo más relevante dentro de cannabis son los cannabinoides, que son más de 100 compuestos que se han identificado hasta el momento, que son únicos en las plantas de este género y que gracias a sus características únicas pues han llevado al desarrollo de la farmacología en el campo del sistema endocannabinoide, siendo estos metabolitos pues los principales metabolitos externos que son capaces de regular este sistema endógeno. Entonces vamos a hablar solamente algunos detalles del grupo de los terpenos, del grupo de los terpenos y del grupo de los cannabinoides para pasar al tema regulatorio. Básicamente, pues los terpenos son los responsables los compuestos responsables del aroma del cannabis, ¿no? Se han identificado más de 200 compuestos. A diferencia de los cannabinoides, los terpenos son compuestos que son compartidos con otras plantas. Aquí tenemos algunos ejemplos de los más comunes, como el pineno, el mirceno, el limoneno, los cuales pues, han sido estudiados de forma individual y para los cuales se ha identificado también diferentes actividades farmacológicas, principalmente pues, relacionadas con actividades sedantes, tranquilizantes. Generalmente los terpenos están asociados a estas actividades farmacológicas. Y es muy importante pues, tener en cuenta que el perfil de terpenos es el que determina algunas de las características terapéuticas pues que se han asociado con el uso del cannabis, ¿no? Ya cuando hablamos de el tema del desarrollo como tal de un producto fitoterapéutico, pues se debe tener claro desde el inicio del desarrollo si yo lo que espero es tener un producto que tenga una fracción activa de terpenos sumado a una fracción activa de cannabinoides, ya que durante el procesamiento generalmente se da si yo hago un procesamiento no controlado, digámoslo, este procesamiento lleva a la pérdida de la mayor parte de los terpenos. Y esto pues lo podemos ver en esta tabla en la que más o menos algunos estudios muestran que el contenido de terpenos está alrededor de 0,05 a 0,29% volumen peso. Esto es en estado fresco, pero luego del almacenamiento a condiciones de almacenamiento normal, temperatura ambiental de 10 a 15 grados y humedad no controlada, lo que se tiene es una pérdida de hasta el 50% de esta fracción de terpenos durante los primeros meses de almacenamiento, ¿no? Entonces, estos terpenos se encuentran almacenados en los tricomas glandulares de las inflorescencias y de las hojas, al igual que los cannabinoides, ¿no? Pero pues definitivamente la pérdida a condiciones ambientales es alta, pero cuando se hace el procesamiento de cannabis, ya que el cual incluye una etapa de calentamiento fuerte para realizar la activación de los cannabinoides, como vamos a ver, generalmente la pérdida pues es casi del 100%, ¿no? Entonces se debe tener muy claro cuáles son esas fracciones, esas fracciones activas que yo quiero incorporar, si quiero terpenos, cannabinoides dentro de mi producto como mi principio activo, o
si solamente estoy interesado relacionado con los fitocannabinoides, pues les decía que estos se producen también y se almacenan en estas estructuras que vemos aquí, que son los tricomas glandulares, que están presentes en las inflorescencias y en las hojas de la planta. Se obtienen la ruta biosintética, es a partir del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, en donde se llega a un precursor que es el CBGA, que vemos al inicio de la vía señalizada en azul, que es el ácido cannabigerólico, y a partir de este precursor se realiza la síntesis de los ácidos, que son metabolitos que no son activos a nivel fisiológico, a nivel de nuestro cuerpo, los cuales pues los tres que se generan a partir del CBGA son el CBDA, el THCA y el CBCA. Entonces, cada uno de estos ácidos, por reacciones de descarboxilación, genera los metabolitos activos, que en su orden serían el CBD, el THC y el CBC. ¿Cómo se da a nivel fisiológico en la planta? No se da ese proceso de descarboxilación de forma espontánea, pero lo que se hace a nivel de procesamiento y a nivel de recreativo es hacer la descarboxilación pues por combustión básicamente. Entonces, como les decía, la descarboxilación genera esos metabolitos. Lo que se hace es que se pierde un grupo ácido de cada una de estas moléculas, y lo que vamos a encontrar en el material vegetal, lo que podemos extraer luego de un proceso de descarboxilación que se realiza en hornos, normalmente a temperaturas superiores a 150 grados Celsius y por tiempos bastante prolongados, es que vamos a tener una transformación de los metabolitos, vamos a perder ese grupo ácido carboxílico y vamos a tener el CBD, el THC, el CBC y el CBG. Adicionalmente, seguramente si ustedes han estado en contacto con el tema de desarrollo de productos de cannabis aquí en Colombia, también se incluye dentro de los análisis de potencia otro metabolito que es el CBN, que corresponde al producto de degradación del THC. Entonces el CBN es una degradación que ocurre en condiciones de almacenamiento pues que no son óptimas, y que me muestra como también el grado de envejecimiento de los extractos o de los derivados, ¿no? Entonces, cuando se da el consumo a nivel recreativo, por eso pues es tan importante el tema de la combustión para hacer esta modificación estructural y lograr que estos metabolitos pues sean activos al perder este grupo ácido, ¿no? Entonces solamente se obtiene esa activación con este procesamiento, y esta era la etapa que les mencionaba, que si yo lo que espero es tener un activo de mi producto para incorporar un extracto activo que incluya terpenos, pues obviamente esta etapa de descarboxilación previa a la extracción, que es lo que comúnmente se hace en la industria, pues realmente lo que va a llevar es a la pérdida de este grupo de terpenos, ¿no? Entonces hay algunas variaciones en las que primero hacen extracciones fraccionadas, ¿no? Fraccionamiento, y luego sí se hace la activación de los cannabinoides, pero se disminuye el rendimiento en la activación. Entonces, si lo que a mí más me interesa es tener CBD y THC, pues seguramente voy a sacrificar esos terpenos para tener mayor contenido de los metabolitos activos, ¿no? También aquí en esta diapositiva les muestro pues básicamente los tipos de los grupos desde el punto de vista de quimiometría del contenido de los metabolitos en los que se ha clasificado el cannabis, ¿no? Entonces tenemos que la clasificación pues más sencilla sería como cannabis psicoactivo y no psicoactivo, ¿no? Que es la que utiliza la mayoría de las normas. Aquí en Colombia se define el psicoactivo como el material que tiene un contenido mayor al 1% de THC,
y no psicoactivo menor al 1%, ¿no?, de THC. Sin embargo, pues encontramos otros tipos de cannabis que están clasificados en función también de los metabolitos, en los que hay el primer grupo se considera tipo droga, y dependiendo del metabolito en que haya predominio, también vamos a encontrar otros grupos en los que el CBD está en un contenido mayor al 7-8%, el CBN, el CBG y otros cannabinoides menores, inclusive teniendo un grupo de plantas que no tienen, que tienen niveles muy bajos de THC y CBD. Entonces, esta tablita pues también es muy importante para entender lo que generalmente, eh, lo que generalmente se escucha, y es que se trabaja con plantas que tienen determinadas proporciones o ratios, ¿no? Entonces, la gente a veces habla de los ratios de las plantas, en los que menciona simplemente cuánto es la proporción entre THC y CBD, también, que nos da una indicación de cuál es el contenido, la característica de la planta, pensando en el procesamiento como tal, ¿no? Entonces, si yo tengo una planta que es 5-1 THC CBD, pues definitivamente puedo estar, no sé, desde un 5% de THC hasta un 25%, ¿no?, en el cual lo que voy a asegurar es que en una extracción eficiente pues voy a tener un gran contenido de THC y una proporción muy pequeña de CBD, ¿no? Entonces, realmente todo el tema de la estandarización, como pues seguramente ustedes en los diferentes proyectos de la plataforma lo han venido trabajando, toda la estandarización de nuestros extractos, de los principios activos, parte desde el material vegetal, ¿no? Y eh, eh, ha sido una buena enseñanza el tema de cannabis en este aspecto, ya que las plantas se han venido trabajando y haciendo pues eh, manipulación genética, manipulación en campo, para obtener diferentes perfiles, diferentes ratios de estas plantas, y eso lo que ha permitido es que la estandarización de los extractos y fracciones de todos estos productos derivados sea mucho más sencilla, y se hace ya bastante dirigida, ¿no? Entonces, yo en mi cultivo, dentro de mi cultivo tengo 5 o 10 variedades, en las cuales sé que hay una predominante THC, 3 balanceadas, una predominante CBD, y yo con eso pues ya puedo empezar a jugar a nivel de laboratorio, hacer esas mezclas, esas proporciones de los extractos, para lograr balancear los metabolitos y alcanzar esa estandarización de una manera más sencilla, ¿no? Eso pues a veces realmente no lo tenemos en el panorama cuando trabajamos con otras especies vegetales, porque pues es bastante complejo, ¿no?, el trabajo. Pero en el caso de cannabis, realmente es una gran ayuda a todo el tema del desarrollo agronómico que hay detrás en el cultivo, a nivel de cultivo, en el cual ya eh, está, pues por lo menos en una parte definida el tema genético, cuando se interesa THC, CBD, CBG, CBC, y también en el tema de las prácticas culturales y todo el tema de manejo nutricional del cultivo, ¿no? Entonces, hay un gran avance y un gran desarrollo tecnológico alrededor de cannabis en el cultivo, que ha facilitado muchísimo todo el tema de estandarización de los productos, ¿no? Entonces, la estandarización se puede hacer simplemente trabajando con una variedad, o mezclando los derivados, los extractos de diferentes variedades con diferentes características. Pues la primera aclaración antes de entrar al tema de medicamentos, y que siempre resulta relevante a realizarla, es que, como decíamos, los cannabinoides se almacenan en las estructuras, en los tricomas glandulares,
de las inflorescencias y de las hojas que están pues principalmente alrededor de la inflorescencia, ¿no? A veces pues se genera a nivel de mercado bastante confusión cuando hablamos, por ejemplo, del aceite de las semillas de cannabis, ¿no? El cual pues es un aceite que es de uso cosmético, ¿no? Que es rico en ácidos grasos, pero que no contiene en absoluto cannabinoides, ¿no? Y pues este aceite generalmente pues del glosario de las personas que trabajan en cannabis, generalmente es el que este aceite proviene del cáñamo, ¿no? Entonces es muy totalmente diferente eh, cuando hablamos de este aceite de semillas, pues cuando hablamos a un extracto, una resina o a los compuestos aislados o purificados a partir de la inflorescencia. Entonces, esto simplemente es como para tener siempre esa claridad que nos genera siempre a veces confusiones, principalmente a nivel de mercado en los productos, ¿no? En los cuales se habla de productos con cannabis, pero realmente lo que tiene es este aceite de semillas de cannabis. Este cuadrito pues es simplemente para organizar un poco las ideas alrededor de los de medicamentos fitoterapéuticos, cosméticos, preparaciones magistrales, en los cuales pues se encuentra en los cuales podemos encontrar al cannabis en todas las categorías, pero es muy importante diferenciar la categoría, ya que conforme a la categoría en la que se encuentra, pues aplican diferentes normas y pues el análisis que se hace desde la entidad reguladora es diferente, ¿no? Entonces decimos que en un medicamento de síntesis siempre hablamos de moléculas aisladas o purificadas, ¿cierto? Que normalmente hablamos de que vienen de un laboratorio de síntesis química, como en el caso de los medicamentos convencionales, no sé, aspirina, Dolex, pero también tenemos ya en el caso de cannabis medicamentos que son de síntesis, pero que provienen de aislamiento a partir de extractos de plantas, como en el caso de cannabis. Por ejemplo, tenemos aquí en Colombia el Nebiot y el Sativex. Nebiot que incluye CBD aislado y Sativex incluye THC y CBD. En el caso de los fitoterapéuticos, pues decimos siempre que el principio activo corresponde a uno o más extractos de plantas, ¿sí? En los que no se incluyen moléculas ni compuestos aislados. Esto es muy importante para la definición de los productos fitoterapéuticos. Entonces siempre hablamos de extractos, de fracciones en los que no hay compuestos aislados, que tienen una actividad terapéutica y en este renglón de fitoterapéuticos no tenemos aún un ejemplo en el tema de cannabis, pero ya lo vamos a revisar un poco más en detalle en las siguientes diapositivas. Para el tema de los cosméticos decimos que no contienen principios activos, sino ingredientes con propiedades cosméticas que pueden ser moléculas o extractos. Entonces, en este caso no hay actividad terapéutica, pero hay unas propiedades cosméticas que se pueden declarar para los productos, ¿no? Entonces aquí simplemente un ejemplo de uno de nuestros productos que incluye extracto de castaño de Indias, caléndula, mamelis, en el que no hay, aunque sabemos que tiene algún nivel de actividad antiinflamatoria, que tiene algunas propiedades terapéuticas, la formulación está diseñada solamente para las propiedades cosméticas. Y el caso de las preparaciones magistrales, pues que ha sido como la opción, el camino que encontró, que desarrolló el Ministerio de Salud para dar acceso a los pacientes a las preparaciones a los medicamentos a partir de cannabis, en los cuales pues básicamente una preparación magistral es una preparación individual que en su concepto está diseñada por el médico para un paciente individual, ¿no? Entonces, la opción de las magistrales pues es muy utilizada por los dermatólogos, también por los médicos especialistas en terapias alternativas y farmacología vegetal, ya que con estas preparaciones magistrales pueden realizar combinaciones que no se encuentran aprobadas
que están dentro del listado de medicamentos aprobados, obviamente, pero que son combinaciones que no se encuentran aprobadas de pronto por algunos temas de seguridad o por falta de soporte científico, ¿no? Pero cuando el médico tiene pues la formación y tiene ya la experiencia, pues se da la oportunidad de que el médico sea quien proponga esas formulaciones bajo esta figura de la magistralidad. Sin embargo, pues en el caso de cannabis, el tema de los magistrales ha sido un poco más estricto y se requiere un nivel de desarrollo básico para las fórmulas magistrales, pero pues eso no, eso es lo que hemos venido haciendo desde la industria, haciendo ese trabajo de la mano con INVIMA para llevar llevar al paciente las fórmulas magistrales. Entonces, dentro de estas fórmulas magistrales también aparecen las dos opciones que serían magistrales, por ejemplo, con CBD aislado, que son las que se están comercializando actualmente, y las magistrales con extractos estandarizados de cannabis, ¿no? Que también pues, pueden contener CBD, THC o otros cannabinoides. Entonces llegamos al punto de cuáles son los medicamentos que incluyen derivados de cannabis que están disponibles aquí en Colombia actualmente, ¿no? Entonces, tenemos que, a partir de una materia prima, que sería ese extracto de cannabis estandarizado, yo lo que voy a tener es esas tres categorías que mencionábamos en la diapositiva anterior. Aquí tenemos pues los productos aprobados que ya los mencionábamos. En la categoría de medicamentos está el producto Neviot, que es a base de CBD aislado, que es coadyuvante para el tratamiento de epilepsia refractaria tipo Lennox-Gastaut y otros tipos de epilepsia de difícil tratamiento, y el Sativex que tiene THC CBD en proporción más o menos 1:1, que es coadyuvante para el tratamiento de esclerosis múltiple, ¿no? Esa es la indicación que se encuentra actualmente aprobada. Como les decía, para estos medicamentos pues aplica una regulación específica en la que se debe pues, demostrar también todo el tema de seguridad y eficacia, ya sea por ensayos clínicos como en el propios, en el caso de Sativex, o en el caso de Neviot, que es una compañía colombiana que presentó ante INVIMA los estudios de Epidiolex de otro producto desarrollado a nivel internacional. En el caso de los fitoterapéuticos, ya vamos a ver, pues no tenemos disponibles productos aún en el mercado, y las fórmulas magistrales de las cuales ya les venía mencionando en la diapositiva anterior, y que pues, básicamente son las opciones que tiene el médico para hacer una dosificación, en este caso individualizada para cada uno de sus pacientes. ¿Cuál es esa ruta para la obtención de ese registro sanitario pues, de un producto fitoterapéutico? Básicamente, dentro del decreto 1156 del 2018, que es pues que trae las mismas etapas que se venían manejando desde el 2006, se incluyen dos etapas que son manejadas ante INVIMA, en la cual se da una primera fase ante la sala especializada, que es una comisión asesora del INVIMA, en la cual se hace esa solicitud de aprobación de la preparación farmacéutica, en este caso, cuando hablamos de fitoterapéuticos, ante la sala especializada de fitoterapéuticos y suplementos dietarios. Vamos a ver ya un poco en detalle, pero pues básicamente lo que se evalúa en esta revisión es todo el tema de seguridad y eficacia a partir de los ensayos preclínicos y clínicos. Luego de que se ha culminado esta primera fase ante la sala especializada, ya viene una segunda fase, que es una solicitud de registro sanitario, como en la categoría de PFM, que es una preparación farmacéutica a partir de plantas medicinales, que se realiza ante la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del INVIMA, en la cual con el tema de seguridad y eficacia aprobado, o más bien verificado o evaluado, se pasa a un tema de evaluación que es ya farmacéutico como tal y legal, ¿no? Entonces, dentro de esta segunda fase de
de estudio de registro sanitario se hace es una evaluación de los estudios de estabilidad del producto, de la forma de la fabricación, de los controles de calidad en proceso, las especificaciones, patrones cromatográficos, bueno, todo el tema alrededor de fabricación y control de calidad y la estabilidad del producto como tal. Entonces, esos son los estudios, los documentos que se presentan ante INVIMA en esta segunda fase. Y luego de eso, pues ya se da la aprobación de ese registro sanitario como PFM, un producto fitoterapéutico que puede ser de condición de venta libre o bajo fórmula médica, ¿no? Estas dos opciones siempre existen dentro de la regulación actualmente vigente. Respecto al tema de cannabis, específicamente pues la sala especializada de productos fitoterapéuticos y suplementos dietarios, pues inicialmente lo que hizo la sala fue incluir la planta de cannabis dentro del listado de plantas medicinales aceptadas con fines terapéuticos, y lo que hizo fue dio una aprobación inicial como antiinflamatorio de uso externo. Pero a diferencia de lo que ha venido sucediendo pues a lo largo de la historia con las plantas medicinales, lo que hizo fue primero incluir la planta, pero también definir que lo que encontramos aquí entre comillas, es que es copiado textualmente del listado de plantas, pues que para la inclusión de preparaciones farmacéuticas con esta especie en el listado de plantas medicinales, el interesado debe presentar un dossier para cada preparación, el cual debe incluir la documentación que soporte la eficacia y seguridad del producto para el uso terapéutico propuesto. Entonces, se incluyó la planta como tal en el listado, pero no las preparaciones farmacéuticas, ¿no? Entonces, eso pues lo que el reto que le impone a la industria farmacéutica, y pues que muchos no han estado como de acuerdo con este tema, es que igual pues dejó la obligatoriedad de realizar un desarrollo del producto en el cual se debe demostrar pues seguridad y eficacia para esa preparación, ¿no? Entonces, actualmente tenemos estas dos preparaciones que han sido aprobadas por la sala especializada, que ya se encuentran aprobadas las preparaciones, pero productos que aún no cuentan con registro sanitario, es decir, están agotando esa segunda fase, ¿no? Entonces, en el 2000, pues las dos han sido de este año. La primera de ellas es de una compañía canadiense, Aphria, la cual es básicamente un extracto de cannabis con CBD de 25 miligramos por mililitro. Y la segunda recientemente aprobada, que es de Khiron, que es una solución oral para spray sublingual que contiene THC y CBD en proporciones pues, aproximadamente 1:1. La primera de ellas, como les decía, como es basada en CBD, pues es para epilepsia refractaria, como síndrome de Dravet y de Lennox-Gastaut, que no responde a terapias convencionales anticonvulsivas, es decir, que es refractario. Y en el caso del producto de Khiron, pues es como la indicación aprobada por la sala es coadyuvante para el manejo de síntomas de pacientes con espasticidad moderada o grave debido a esclerosis múltiple, ¿no? Entonces, estos son los dos productos que esperamos que puedan estar prontamente en el mercado, ya que ya agotaron esa primera fase de seguridad y eficacia para el producto, y pues se esperaría que muy pronto estuvieran en el mercado colombiano como productos fitoterapéuticos, luego de que completen la evaluación del registro sanitario ante la Dirección de Medicamentos de INVIMA. Pues en este escenario, pues yo tuve la oportunidad pues, de participar con el primer producto, con la compañía canadiense Aphria, en todo el proceso de registro, el trámite ante la sala especializada. Entonces, pues de pronto hay alguna información que se tiene desde adentro, desde el funcionamiento. Básicamente, lo que encontramos en el decreto 1156 de 2018 es que lo que se exige para la inclusión de esa preparación
es básicamente pruebas de toxicidad, nos dice que es subaguda y crónica, todo el tema de estudios asociados a los análisis asociados a los estudios de toxicidad como cuadro hemático, glicemia, perfil lipídico, función renal y hepática, todos los análisis post-mortem y el estudio clínico veterinario histopatológico de estos estudios de toxicidad, ¿no? Adicionalmente, pues algo que se ve como un numeral muy sencillo, que son estas pruebas de eficacia en las que simplemente nos dice estudios clínicos y cuando sean pertinentes pruebas y medidas de la actividad farmacológica in vitro o en modelos animales, ¿no? Este tema de estas pruebas de eficacia, pues como ya él nos lo ha mostrado los años de trabajo con la doctora Susana, pues es un rengloncito nada más, pero es un mundo de trabajo y pues que realmente es para lo que está la plataforma en este momento, ¿no? Buscando llenar ese vacío alrededor de esas dos palabras, estudios clínicos, ¿no? Eh, la sala especializada también pues, acepta temas de revisión bibliográfica y pues incluye alguna referencia al documento de pautas generales para metodologías de investigación y evaluación de medicina tradicional de la OMS, ¿no? Pero realmente es un documento que son pautas generales también de algunas consideraciones éticas, más no eh, eh, datos o algunos diseños de estudios clínicos para este tipo de medicamentos, ¿no? Solamente son algunas consideraciones generales de cómo realizar los estudios. Entonces, en el caso del producto con el que yo tuve la oportunidad de trabajar, lo que se sometió para la evaluación de seguridad y eficacia fueron básicamente pruebas de toxicidad subaguda y crónica en modelos animales que permitía pues, que la sala evaluara todo el tema de seguridad como tal de la preparación. Es muy importante tener en cuenta que estas pruebas de toxicidad son con el producto terminado, ¿no? Y eso es lo que ya vamos a redondear en la siguiente diapositiva, ¿no? No es con el extracto, con el principio activo, que para el cual también se debe realizar una evaluación de toxicidad, pero en fases diferentes y bajo escenarios de buenas prácticas diferentes, ¿no? Y normalmente, pues, INVIMA para el caso de cannabis, entendiendo que es una planta que ya está incluida dentro de listado de plantas medicinales, pues está avalando los estudios clínicos fase 2, fase 3, en los cuales se pueda evaluar las condiciones, en nuestro caso era en pacientes pediátricos con epilepsia refractaria, entonces se realizaba básicamente la evaluación de episodios de convulsiones, calidad de vida, temas de farmacocinética y eso pues, fue lo que se presentó a INVIMA para la evaluación, sumado a un tema de revisión bibliográfica, ¿no? Entonces, con estos estudios que realmente son muy pequeños comparados con todo el tema con el desarrollo de un medicamento que incluye estudios clínicos desde la fase 0 hasta la fase 3 y comparados pues con, por ejemplo, los desarrollos que se vienen haciendo desde el laboratorio de la doctora Susana, pues realmente esto se ve como pequeño comparado con todo lo que se ha hecho y pues desde mi perspectiva, sí, esa es mi percepción también, pero pues es teniendo en cuenta que también la investigación en cannabis pues ha avanzado muchísimo y encontramos actualmente en Clinical Trials se encuentran más de 500 estudios clínicos en curso con preparaciones farmacéuticas, con cannabis fumado, vaporizado. Bueno, o sea, realmente cada vez hay más evidencia y más evidencia clínica, ¿no? Que va despejando las dudas y que va dando como mayor claridad acerca del tema de seguridad de la planta como tal y de las preparaciones que se hacen a partir de ella. Y pues finalmente para integrar un poco el tema que que les he venido comentando, pues tenemos esta diapositiva en la que pues, traté como de compilar todo lo que hemos venido hablando y de lo que
ustedes han venido trabajando en todos los proyectos de la plataforma en este camino para poder presentar estas pruebas, esta evidencia científica y clínica que solicita la sala especializada para un producto fitoterapéutico, ¿no? Entonces, aquí, antes de la escalerita azul, estoy olvidando todo el tema de estandarización de la materia prima, cultivo, bueno, todo este tema que es de vital importancia y que si no se tiene claro todo el tema de variabilidad del contenido de metabolitos, las partes que estoy trabajando, la edad, bueno, todo ese tema que mencionábamos al inicio, pues si no está ese tema y asociado a un tema de buenas prácticas agrícolas, casi que de ahí para adelante empezar resulta peligroso, ¿no? Pero ya cuando tenemos un cultivo estable, un cultivo en el que yo tengo, no digamos estandarizado, porque es una palabra me parece como muy alto alcance para el cultivo, pero por lo menos estandarizadas las condiciones de cultivo, iniciamos como lo que mencionábamos de la estandarización de la fracción del extracto, que sería nuestro principio activo, ¿no? En ese mismo punto, pues se hace todo el tema de desarrollo y validación de metodologías analíticas, las cuales pues deben resultar, son el soporte para todos los estudios de estabilidad y para todos los estudios farmacológicos in vivo y también para los estudios clínicos si se requiere hacer el tema de farmacocinética, farmacodinamia, ¿no? En un segundo nivel, pues, está todo el tema de la evaluación de la actividad farmacológica, como se define en el decreto 1156, ¿no? En modelos animales, en cultivos celulares, en el cual se hace como la verificación de esa actividad biológica. Y aquí ya debemos iniciar con el tema de ir alternando dentro de estos estudios, pues hacer los estudios de estabilidad del principio activo. Porque definitivamente en este punto es donde se debe asegurar, luego de haber establecido todo el perfil de toxicidad del principio activo, se debe tener algunos puntos de referencia de estabilidad, de tiempo de almacenamiento que puede tener, de condiciones de almacenamiento de mi principio activo, ¿no? Entonces, es un primer punto muy importante que complementa todo el tema de evaluación de actividad biológica y de toxicidad, que definitivamente es el primer componente de estos estudios preclínicos y que debe hacerse en un marco de buenas prácticas de laboratorio, ¿no? Entonces, definitivamente los bioterios con los que trabajamos deben estar certificados en BPL para que todos los estudios sean avalados por las entidades regulatorias. Todos los estudios de estabilidad pues, también deben ser desarrollados bajo condiciones de BPL para que sean válidos y pues para que se puedan presentar y someter ante las entidades regulatorias en caso de que se requiera su análisis, ¿no? La segunda fase, que ya va en un marco en el cual inicia con ese desarrollo de esa formulación o de ese producto terminado como tal, en el cual tomamos el principio activo, lo incorporamos en una forma farmacéutica, adicionamos los excipientes y a partir de ese punto parece que ahí volvemos como a reiniciar el sistema y debemos pues volver a hacer debemos volver a hacer los estudios de toxicidad. Estos son los que efectivamente nos solicita INVIMA, ¿no? Estos estudios pues, en los cuales se verifica la toxicidad ya del principio activo en el vehículo o con los excipientes que está formulado, ¿no? Y pues esto incluye obviamente que para hacer todos estos estudios y los estudios de estabilidad y para prepararnos para la siguiente fase, pues esto debe incluir un tema de un escalamiento en la producción, ¿no? Entonces debemos pasar ya de esa fase de laboratorio a una fase semi-industrial al menos, en la cual yo pueda fabricar
bajo condiciones de buenas prácticas de manufactura, unos lotes piloto que me van a servir pues de soporte también para someter ese estudio clínico ante INVIMA y que me van a dar ya información acerca de fabricación y de control de calidad del producto, ¿no? Entonces, esta segunda fase se debe desarrollar bajo condiciones de BPM y de BPL, y ya pues con todos estos insumos y habiendo llegado a este punto en el que tenemos un producto que sabemos que es estable, que tiene un contenido de un activo que no es tóxico, que lo puedo fabricar, pues ahí ya en ese punto es más o menos donde vamos articulando todo el tema de la evaluación clínica en un entorno pues, de buenas prácticas clínicas, en el cual inicia todo este proceso que parece ahí solamente un cuadrito, pero pues puede ser la parte más ardua y más difícil, que sería la evaluación clínica en los voluntarios o en los pacientes según el caso, ¿no? Entonces, la articulación de todas estas fases y de todos estos actores dentro de esta cadena, pues es la que permite llegar a llevar ese producto a esa evaluación de la sala especializada. Esa sería básicamente la conclusión con esa última cajita. Muchas gracias. Bueno, el doctor John Freddy acaba de darnos una explicación bastante importante que la termina resumiendo en esas 3 fases muy bien explicadas de lo que significa ese estudio del caso del cannabis medicinal y de cómo es todo ese proceso para el desarrollo de un producto fitoterapéutico. Entonces, agradecemos completamente toda la intervención que acabas de brindarnos, toda la información que acabas de regalarnos aquí en el primer Congreso Internacional del programa CAT. Para mí es un gusto recibir también toda esta información y compartirla con ustedes. Estamos también viendo en pantalla, no sé si de pronto tenemos algunas preguntas, doctora Susana, o quieres realizar algún cierre de esta intervención tan importante del doctor John Freddy. Gracias, Ana María. Indudablemente tenemos muchas preguntas. Gracias, doctor Hernández, por su participación y por efectivamente todos los años que hemos trabajado juntos y esa nueva experiencia maravillosa. Me preguntan muchos de los miembros del ecosistema cuáles son los principales cuellos de botella que tú encontraste en el desarrollo de este fitomedicamento con base en cannabis, para que tengamos por lo menos una pregunta para poder terminar. Sí, doctora, pues realmente la experiencia que yo tuve desde el punto de vista de la industria canadiense como tal de cannabis, que pues ha sido una de las pioneras a nivel mundial, es que ellos hicieron todo al contrario, ¿no? O sea, fue un tema, parece difícil de entender para nosotros, porque el estatus sanitario que le dieron a cannabis en Canadá fue un food drug, un alimento fármaco, o sea, una cosa que no existe en ningún otro lugar del mundo y que no tiene legislación. Una industria que inició cumpliendo estándares como de industria de alimentos más o menos, entonces en la cual el gobierno le dio la oportunidad de desarrollarse tecnológicamente, ¿no? Entonces, Health Canada permitió el desarrollo de productos con algunas limitaciones pequeñas que resultan pues minúsculas, en las que permitía formular los extractos, los derivados de cannabis y sacarlos al mercado sin ningún estudio, o sea, un estudio de estabilidad que iba corriendo cuando el producto salía al mercado. Eso fue únicamente lo que se tuvo. Entonces la experiencia fue cuando la industria canadiense llegó acá a Latinoamérica y encontró que había una regulación de fitoterapéuticos. Eran empresas que venían del sector agrícola realmente, que evolucionaron de cultivar pimentones y tomates a cultivar cannabis, entonces tampoco traían una estructura farmacéutica. Entonces cuando llegaron acá se encontraron con que, bueno, pero ¿cómo así? Estudios de estabilidad en condiciones fase 3, fase 4, ¿qué es esto? Ya fue un encuentro difícil para ellos y para mí era eso, o sea, era como empezar ya con un producto que
estaba desarrollado, que ya se estaba comercializando en Canadá, pero que teníamos que hacer estudios, iniciar el desarrollo de estudios preclínicos y clínicos aquí en Latinoamérica. Entonces es un caso que es totalmente al contrario y funcionan como, no sé si como debe funcionar. Me parece que fue muy interesante el abordaje del gobierno canadiense para estimular una industria que está dándole muchos beneficios a la economía, ¿no? Pero pues en nuestro marco normativo pues definitivamente como que no encaja nada de esa experiencia con esto, ¿no? Y pues cuáles son los cuellos de botella ya aquí en nuestra realidad en el desarrollo, pues realmente es lo más difícil. Siempre ha sido como esa articulación de todos esos actores con los que uno pueda co-desarrollar un producto, ¿no? Que se pueda sentar a discutir desde el tema desde el punto de vista de la estandarización, de la toxicidad, de la evaluación clínica. O sea, esa falta de articulación de todos es lo que creo que es lo más difícil y que resulta muy pertinente en el proyecto GAT, ¿no? Lograr concentrar la experiencia y el conocimiento alrededor de una mesa de trabajo común, ¿no? Creo que eso es lo más valioso que podemos encontrar en el ecosistema. Mil gracias, John Freddy. Yo creo que eso le da sentido realmente al ecosistema GAT. Te agradezco por el ejemplo tan maravilloso. Y ahora pues vamos a tener unas mesas de trabajo alrededor de estos temas normativos, los cuales nos van a dar realmente una visión sobre lo que está ocurriendo ahora en Colombia y sobre ese futuro que yo considero maravilloso en el campo de los fitoterapéuticos. Te deseo un feliz día. Muchas gracias, Ana María. Bueno, doctora, muchas gracias. John Freddy, muchas gracias. Es verdad, durante toda la jornada ya nos acabas de adelantar un poquito de lo que vamos a tener. Vamos a tener mesas de trabajo, vamos a tener también unos paneles muy interesantes en donde vamos a poder ahondear un poco más sobre toda esta información. Así que